¿Qué es la pubertad? La pubertad se define como los cambios biológicos que acontecen ya sea en la niña o en el niño, ¿ya? Todo por efecto de las hormonas esteroideas, estrógenos y testosterona. ¿Y cuál es la diferencia con la adolescencia? La adolescencia son los cambios biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, la diferencia es que hay cambios psicológicos y sociales de adaptación de ese niño puber o de esa niña puber, ¿sí?, a esa nueva etapa. Esa es la diferencia. Cambios biológicos, psicológicos y sociales. ¿Ok? Puede ser pregunta de examen, conste. ¿Cuáles son las características de la pubertad? La maduración sexual, el crecimiento somático, que tal vez es uno de los más importantes, quiere decir que los niños y niñas dan su estirón puberal. Y el primer año de la pubertad crecen mucho, segundo año moderado y tercer año poco. Después de los 3 años de inicio de la pubertad ya no hay por dónde crecer. Entonces, si quieren crecer, tengo muchos pacientes que vienen 17, 18 años y ya no hay nada que hacer. Cambios funcionales, capacidades de reproducirse, esto mediante la espermatogénesis y la ovogénesis. Comportamiento agresivo, sobre todo en los varones, por el influjo de la testosterona. El deseo sexual, empieza a activarse la libido, ¿no? Por eso los niños, por ejemplo, en la escuela, pues, están tranquilos, prefieren estar entre hombrecitos. Cuando empieza la pubertad ya empiezan a buscar a las muchachas, ¿verdad? Ok. ¿Cuándo se inicia la pubertad? En los niños a partir de los 9 años. Se llama pubertad normal. De los 9 hasta los 15 años puede iniciarse la pubertad. Hay un rango bastante amplio. Y en las niñas desde los 8 años hasta los 14 años. Después de los 14 años se llama pubertad retardada o retrasada. Antes de los 8 años se llama pubertad precoz. Y todas estas son las características de la pubertad. ¿Están escuchando, verdad? Sí, doctor. Ok. Sí, ¿Qué pasa con doctor. la piel? La piel, tanto en hombres como en mujeres, se vuelve más grasosa, más grasa, ¿no? Aparición de acné, principalmente en la cara, en la nariz, los primeros espinillos que aparecen, ¿no? Pero también en la frente, en las mejillas, en el mentón. ¿No? En los hombres, sobre todo en los hombres, cambia la voz, ¿sí? Y en las mujercitas no tanto. El primer dato en las mujeres es el crecimiento mamario, se llama quelarca. En los varones empiezan a ensancharse los hombros, a desarrollar musculatura, el vello pubiano en ambos, aspecto ginecoide y de aspecto androide. En triángulo invertido y en rombo general. Esto es nada más un esquema. En las mujercitas aparece el grosor de los muslos, aumenta los músculos de grosor y también las caderas se contornean, ¿verdad? En el varón aumenta el pene y se oscurece, igual que los escrotos. Por supuesto que se agrandan los testículos. ¿Cuál es el primer dato en el varón? El crecimiento testicular. Ok. Entre algunas de las características de la pubertad, de los cambios biológicos. Para clasificar esto tenemos el Tanner y Marshall, ya esto lo describieron en 1973. Y en el varón solamente hay un estadio, o sea, una clasificación, solamente a nivel del pubis. Estadio 1, cuando el pene es súper chiquito, ¿eh? Y los testículos, por si acaso, son de niños, ¿no? Los escrotos no están oscurecidos ni son rugosos. Acá ya empiezan a oscurecerse los escrotos, los testículos crecen, más de 4 ml, y el pene también empieza a crecer. El vello acá es lacio, un poco oscuro, acá ya se empieza a volver rizado, y así hasta que tenemos el estadio 5, que es ya de un niño pues que está entrando ya a la adultez, ¿no? Adrenarquia, pubarquia y telarquia. ¿Qué será la adrenarquia?
Adrenarca o adrenarquia es el crecimiento del vello púbico, o le llaman pubarquia también. Telarca o telarquia es el crecimiento del botón mamario. Y menarquia es la primera menstruación, o menarca también. Les decía que en las mujeres hay dos lugares donde hay que buscar el Tanner. Uno en la vulva, a nivel del pubis, todo. Esto es de una niña. Acá, en un estadio 2, y empieza a oscurecerse los entremuslos, a salir un vello muy, muy delgadito, más un lanugo, pero todavía este vello es lacio. Acá ya el vello se empieza a poner rizado, más oscuro. Aquí mucho más, y aquí más. Y característicamente empieza a crecer a nivel grasita, a nivel del hipogastrio, a nivel del monte de Venus. Y el estadio Tanner mamario. Si ven de frente y de perfil, es una mama planita. Y aquí ya se ve el botón mamario. Aquí es cuando empieza la pubertad ya en las niñas. Acá es el primer dato. Pues para diagnosticar pubertad precoz, esto tiene que aparecer antes de los 8 años. Tanner 3, una mama ya un poquito cónica. No hay diferencia todavía entre los pezones. Acá es una sola masita. Acá ya se diferencia. Y esta es una mama prácticamente de una niña de 18 años, de adulta. Inicio de la pubertad. En las niñas, aparición del botón mamario. En los niños, volumen testicular. Les había dicho más de 4 ml, para eso hay aparatos que se llaman orquidómetros para medirlos. Y si no, con una cinta métrica también pueden medir las tres dimensiones. Transversal, vertical y también el grosor. Menarca, generalmente, también los datos peruanos, 13.1 años en el Tanner 4. Generalmente aparece a los 2 años, al año y medio de que empieza la pubertad. Ya más o menos en un Tanner 3, yo diría. No en un Tanner 4. Espermarquia o producción de espermatozoides en un Tanner 3 también en los varones. ¿Cómo sucede esto? Aquí en las ordenadas ponemos el gen RH, la actividad neuroendocrinológica del gen RH, la hormona liberadora de gonadotrofinas, también la LH y el FSH. ¿Qué pasa? Cuando los niños nacen, tienen un poco de actividad de esto por influjo de la placenta, por influjo de la mamá que está pasando a través de la placenta. Hay algunas hormonas, entonces algunos niños incluso pueden aparecer, o niñas con secreción láctea, o secreción a nivel de la vagina, pero es por el influjo de la mamá. Y después de eso, después del periodo neonatal, disminuye abruptamente estas 3 hormonas, bajan, una meseta, se mantienen así todo el tiempo de la niñez, de la infancia, la niñez, hasta la pubertad, y después empieza, no se saben las causas, y ahorita vamos a ver, el despertar del hipotálamo, ¿no? Y por supuesto de la hipófisis anterior. Empieza a aumentar la gen RH primero, y empieza a ciclar después, y consiguientemente la LH y FSH van a empezar a elevarse. Seguimos. Esto es lo que les mostré en alguna diapositiva anterior, el hipotálamo, con los núcleos diferentes. El gen RH está en el núcleo arcuato, en el paraventricular, y esto empieza a despertarse. Ahorita vamos a ver cómo. ¿Ya? Y entonces da información a la hipófisis anterior para la producción de hormona folículo estimulante y de hormona luteinizante. Y esto a la vez, en este caso al órgano blanco, en este caso al testículo, la LH activa las células de Leydig, de la superficie testicular, de la periferia, y a la FSH a las células de Sertoli, de la granulosa, o sea, de la parte más interna, y entonces para la producción de espermatozoides. Lógicamente, cuando no hay sensibilidad, esto no se produce. Estos tienen mecanismos de asa larga y de asa ultra larga también. En gónadas inmaduras no ocurre la estimulación, pero porque está inhibido
está inhibido esto, o tiene baja sensibilidad, o que no ha despertado todavía. Y cuando empieza la pubertad, verán como la GnRH ya las pone con una flecha más gruesa, empieza a despertarse el hipotálamo. Y los mecanismos ya son desde retroalimentación positiva, empieza a estimularse a la producción de testosterona y una poquita de estradiol también, pero sobre todo testosterona y espermatozoides. En el caso de las mujercitas, lo mismo. Entonces se despierta y estimula la hipófisis anterior y esta al ovario. La FSH a las células de la granulosa, la LH a las células de la teca celular, para hacer que ese ovario empiece a ovular. ¿Y cómo se inicia la pubertad? Bueno, para esto ha pasado mucho tiempo y se ha investigado, ¿no? Por ejemplo, en un caso clínico, en 1943 se descubrió un síndrome de Kallmann se llama. Estos pacientes tenían buena salud, pero tenían genitales pequeños, los testículos pequeños, y ausencia de olor. Había algo que estaba produciendo una alteración también en la neurohipófisis. Vamos a ver dónde. Tenían estatura pequeña, no eran como los Klinefelter de estatura alta, también con testículos pequeños, ¿no? No había vello axilar o púbico, o había muy poquito. Y tenían micropene, microfago se llama cuando no se sabe si es pene o si es un clítoris, una clitoromegalia. Entonces, estos individuos tenían un hipogonadismo hipogonadotrófico. Se llamaba síndrome de Kallmann. Ahorita vamos a ver en detalle en las diapositivas más avanzadas. Entonces, ¿qué tenemos cuando tenemos un hipotálamo, una hipófisis anterior, buenas y unas gónadas? Todo está normal. Cuando falla a nivel del órgano blanco, se habla de una falla primaria, como en el síndrome de Klinefelter, los testículos son pequeños, la falla está acá, ¿ya? Y entonces hay un hipogonadismo hipergonadotrófico. La LH y FSH por mecanismos de retroalimentación se elevan porque está fallando los testículos no están produciendo testosterona. Entonces por retroalimentación le dice a la hipófisis produce más, entonces esto se eleva. Y en el hipogonadismo hipogonadotrófico lo que falla, puede fallar acá, a nivel de la hipófisis, estas dos hormonas, o en el hipotálamo, la GnRH. Entonces hablamos de hipogonadismo hipogonadotrófico, o falla a nivel secundario, no primario, no en los órganos blancos. Este es el síndrome de Klinefelter. Este otro, muy bien, puede ser un síndrome este es el de Kallmann, este es el de Klinefelter. Viendo en el hombre. Entonces, acá lo normal, las células nerviosas del hipotálamo que producen la GnRH, estimulan a la hipófisis y a la LH-FSH. Y cuando hay deficiencia de esta hormona, como en el síndrome de Kallmann, este factor liberador que ya se considera como hormona, un decapéptido, ¿ya? Entonces la falla está acá. Entonces, por eso hay poco estímulo del LH y FSH y lógicamente los testículos también van a estar pequeños, como en el caso de ese caso clínico que acabamos de ver. Se llama hipogonadismo hipogonadotrófico porque la LH y FSH están bajas. Este es un periodo embriogénico, ¿ya? Y como usted sabe, tanto las células olfatorias como las células que van al hipotálamo son muy parecidas. Son unas neurohormonas que tienen que migrar a su localización habitual en el hipotálamo y todo en el todo trayecto de
la nariz, digamos, ¿no? Para que la olfacción esté bien. Entonces, estos pacientes que han tenido una alteración en la migración de estas celulitas nerviosas, no huelen bien, tienen una anosmia o una hiposmia y tienen un hipogonadismo, ¿ya? Entonces es el síndrome de Kallmann. Entonces, hipogonadismo hipergonadotrófico con anosmia o hiposmia. ¿Cómo entonces se inicia la pubertad? Entonces tuvieron que hacer muchos estudios, pasaron mucho tiempo para descubrir que estas células, ¿sí?, por métodos, por casos patológicos primero, querían saber cómo empezaba la pubertad. ¿Qué es lo que pasaba con el hipotálamo y con la hipófisis? ¿Ya? ¿Por qué aumentaba la pulsatilidad en la secreción de GnRH? ¿Cuál era el estímulo? ¿Era la síntesis de hormonas esteroideas o qué? Volvemos a la diapositiva de las primeras. Esto es lo que pasa y por qué había un control acá en el inicio de la pubertad. ¿Están escuchando? ¿Sí? Sí, doctor, lo escucho. Entonces se hablaba del reloj biológico, ¿no? ¿Qué es lo que ocasionaba que este hipotálamo, la GnRH? La GnRH fue descubierta allá como en 1977, Premio Nobel de Medicina de Maurice Guillemin, que era un canadiense, un investigador canadiense, un neuroendocrinólogo, y de otro, del doctor americano, que ahorita, de Andrew Shalley. Los dos descubrieron al mismo tiempo y a los dos les dieron premio Nobel de 1977 por descubrir la GnRH. La GnRH ya estaba descubierta, pero ¿cuál era el estímulo que iniciaba que esa GnRH empezara a funcionar? Aquí están las neuronas en el hipotálamo, la eminencia media, el tallo hipoficiario que hemos hablado el otro día, y esta es la adenohipófisis con la LH y FSH. Entonces, estos por supuesto hay neurotransmisores, ¿no? Algunas llamadas hormonas. ¿Y qué era lo que iniciaba que este LH-FSH haga sus efectos tanto en el testículo como en los ovarios? Y la producción subsecuente de hormonas esteroideas y la retroalimentación de asa larga. Entonces no se sabía bien. Se pensaba en determinantes genéticos, influencias alimentarias. Esto de las influencias alimentarias tiene su razón de ser también, ¿no? Ustedes han visto que las niñas más gorditas inician primero la pubertad, ¿se han fijado? Y que las niñas flaquitas no inician hasta tener un determinado peso crítico, si no, no inician la pubertad. Eso se ve principalmente, no solamente por las influencias alimentarias, sino incluso de ubicación geográfica, que podemos traspolar. Por ejemplo, en Santa Cruz las niñas empiezan más antes la pubertad, por otros datos más que ahorita vamos a señalar, pero sobre todo porque también están más robustas. Las niñas del altiplano, sobre todo el campo del altiplano, o sea, de la región rural, inician después porque son más delgadas, más desnutridas y todo eso. Entonces tiene que ver en entorno socioeconómico también, el estado de salud individual. Cuando uno está enfermo, si niñas justo empiezan una enfermedad larga, por decirles, qué sé yo, una leucemia, por decirles algo, a los 9, 10 años, si están con tratamiento, no van a iniciar la pubertad hasta mucho tiempo después. Actividad corporal, si hacen ejercicio o no, también, y la ubicación geográfica que les decía, ¿no? A mayor altitud, más se tardan, a menor altitud, más a nivel del mar, inician previamente. Hay dimorfismo sexual también entre niñas y niños, quiere decir que somos diferentes entre los varones y las mujeres. Hay diferencias entre de raza blanca y de raza morena. Por ejemplo, los morenos de Estados Unidos inician más antes la pubertad. Nivel del mar versus altura también. Entonces se habló de indicadores metabólicos, por ejemplo, la grasa, ya, aumento de sensibilidad
¿Qué iniciaba el aumento de la sensibilidad a las gonadotrofinas? ¿Cuál era el factor intrínseco para hacer que esa secreción pausada de GnRH aumentara repentinamente, si quieren, o despertara el reloj biológico? Y entonces se fue de atrás para adelante para investigar qué era esto. Y entonces se sabía muchas hormonas nuevas, relativamente, como la leptina, que apareció hace casi 30 años, 28 años. Es una hormona que está acumulada en la grasa, ¿sí?, abdominal sobre todo. Entonces pensó que esto era la que iniciaba. La generalin también, y como están muchas hormonas. O se pensó que directamente empezaba el estímulo a nivel de las gónadas. Nada de eso era cierto. En la leptina, esto ya en 1996, empezó a estudiar los ratones OB-GYN, que se llamaban, ya. La leptina, entonces la leptina en ese tiempo se pensó que iba a ser la hormona revolucionadora de la obesidad, que tenía un mecanismo de retroalimentación contra la gordura, pero después se vio que no, que era como una otra hormona más que no por descubrir la leptina ya se había tratado completamente la obesidad. Entonces vio estos ratones que estaban mutados en estos dos genes, que eran homocigotos para estos dos genes, que tenían hipogonadismo y hipogonadotrófico, ¿no? Entonces se les puso leptina para ver si era la hormona o hipogonadismo que desencadenaba el aumento de secreción de gonadas. Se vio que no era eso. Hasta que en un experimento allá por el año 2000, 1999, en Pensilvania se estudia, tienen un centro muy interesante que estudia cánceres, y ahí estaban investigando un tipo de cáncer, y descubrieron esta proteína, este receptor de esta proteína. Es un receptor asociado a la proteína C. Todos los receptores asociados a la proteína C son receptores transmembranales, como la insulina, por ejemplo, como la hormona de crecimiento. Son receptores asociados a proteína G. De estos hay muchos, hay más de 14. ¿Ya? Entonces empezaron a estudiar este receptor. Hicieron algunos experimentos, vieron que también estaba asociada. La mayoría de los transmembranales tienen a nivel del citoplasma fosforilaciones a través de un segundo mensajero, relacionado algunos con el calcio, algunas con la fosfolipase, con el fosfoinositol, y así glicerol, liberación de calcio. La mayoría funcionan así. Entonces empezaron a estudiar esto en Pensilvania y vieron en estos ratoncitos que estaban mutados, doblemente mutados, o sea que eran homocigotos por la mutación. Otros que no estaban mutados, empezaron a comparar. Los que estaban mutados tenían los testículos pequeñitos, o los ovarios también, porque empezaron a estudiar en ambos. Y los que no estaban mutados los tenían de tamaño normal, igual a la histopatología, lo mismo, ¿no? Estaban investigando este receptor de esta proteína. Y ahí, lógicamente, los órganos internos, sexuales internos, en los que estaban mutados, no se desarrollaban. Entonces vieron en este receptor de esta proteína que estaba mutada, que era homocigoto para esta mutación, ausencia de pubertad en los ratones. Y dijeron, en los humanos puede haber esto también. Entonces empezaron a estudiar algunas familias que tenían esto, una familia francesa, ¿ya? Dos familias con hijos con hipogonadismo, ¿sí?, mutados por delecciones en este receptor, una proteína que era el receptor de esta proteína. Eran homocigotos. Y vieron que había muchos familiares y que no desarrollaban la pubertad. Entonces
investigaron a partir del receptor. El receptor es este. Se descubrió ya que tenían hipogonadismo hipogonadotrófico. Y entonces lo que faltaba era el ligando. ¿Cuál era esa proteína que se acoplaba con este receptor y que desencadenaba la pubertad? Es un receptor bueno, por cierto, ¿no? Entonces empezaron del receptor. Como decirles, del resultado para adelante. A veces así es la investigación, no es de ligando primero y después el receptor. Generalmente lo es, pero en este caso del receptor. Y entonces descubrieron, como estaban en Pensilvania, ustedes saben que en Pensilvania está la fábrica de los chocolates y dulces, los Hershey, ¿no? Entonces pusieron el nombre de Quispectin. Era una proteína, ya, Quis, de ahí el nombre, y le pusieron que era la proteína que iniciaba la pubertad, la Quispectin. Pero empezaron por el receptor, hacer estudios por el receptor. Quispectin. Esta es la área preóptica media, esto deben llevar en anatomía. Aquí están los cuerpos celulares de la GNRH. Esta es la GNRH y debería expresar este receptor para que se ligue a esta proteína. Aquí están los núcleos arcuatos, paraventricular, todo que son en esta área preóptica, esto, en el hipotálamo. Entonces acá, este es el receptor. Aquí está la neurona Quis. Aquí está una neurona de la GNRH. Aquí están los núcleos, arcuato, paraventricular. Y aquí está el hipófisis con la LH. Entonces vieron, siguiendo el experimento, que aumentaba los niveles de Quis1 cuando no se acoplaba a este receptor. O sea, había aumento circulante de esta proteína, la Quis1. Y los esteroides disminuían los niveles de Quis. O sea, había un mecanismo de retroalimentación, en este caso, negativa, que es lo que se pretende, que es lo que se tiene más o menos en una pubertad normal. Entonces hicieron en el núcleo paraventricular más experimentos con cuando tienes intactos a neurotransmisores acá, que son, en verdad son neurotransmisores, cuando está mutado o cuando está sobreexpresado. El estímulo de estrógenos, sobre todo. Entonces la neurona, la Quis, tanto en el núcleo paraventricular como en el arcuato. Retroalimentación positiva de los estrógenos. Retroalimentación negativa de estrógenos. Entonces de ahí salió la frase célebre que el inicio de la pubertad está dado por un beso del hipotálamo, haciendo alusión a la Quispectin. Entonces, haciendo este experimento, se vio que esta proteinita que se descubrió ahí, en 1999, después de mucho, vieron cómo los Kalman empezaron en 1943, después de mucho se vio exactamente cuál era el estímulo que hacía, que iniciaba la pubertad. Tiene que ver, por supuesto, los factores ambientales, los socioeconómicos, la salud, o sea, el estado de salud del niño, ¿sí? El área geográfica donde vive, la raza, todo eso con la pubertad. Pero en último momento la que ¿sí? inicia la pubertad es la Quispectin cuando se une a su receptor, pero al receptor no mutado, al receptor normal. Entonces es como en Pensilvania se descubrió en 1999 y desde eso ya comprendemos más lo de la pubertad, porque antes estábamos más o menos encaminados, pero no sabíamos exactamente qué era lo que iniciaba. Y para eso tuvo que ver muchos años de experimentación, desde la lectina, en 1994, hasta la GNRH un poquito después, hasta más antes de los esteroides, y todo. Esta es una pubertad normal. Ahora vamos a hablar un poquito de una pubertad precoz. ¿Cuándo se inicia una pubertad precoz? En las niñas,
antes de los 8 años. Entonces, si ustedes ven, a ver, si ustedes ven un familiar, una vecina, una niña en una escuela, qué sé yo, que inicia pubertad antes de los 8 años, esa es una pubertad precoz. ¿Conocen alguna? ¿Me escuchan, no? Sí, se ¿No me escucha. escuchan? Pensé que se habían dormido con la pubertad o con el beso del hipotálamo. ¿No tienen nadie que conozcan así? ¿No me escuchan? ¿Sí? No, doctor. Ya. Bueno, es muy a menudo. Lógicamente ustedes todavía no están viendo clínica, todavía no son médicos, no. Pero hay que tener mucho en cuenta que los pediatras sean abusados, como dicen en México, ¿no? O sea, que estén despiertos. Para eso a los niños hay que medirlos, pesarlos cada vez que van a sus controles niños sanos, para eso se llama el control. Y cuando las niñitas aparecen con la telarca, la aparición del botón mamario, antes de los 8 años es una pubertad precoz. ¿Cómo hay que estudiar? Hay que pedirle la LH y FSH en forma bioquímica y si se puede el estradiol, que es el estrógeno más importante. Se le pide también una radiografía de mano para ver que esa mano no esté aumentada en su edad ósea, se le pide una edad ósea. Si tiene la FSH o la LH elevada, si tiene el estradiol elevada, antes de los 8 años la FSH tiene que estar menos de 1.5, la LH menos de 1. Si están elevadas, si están 2, 3, esa niña ya ha empezado la pubertad. Entonces pide la edad ósea para ver qué tiempo antes probablemente ha empezado la pubertad. Y no hay que pedir ni ecografías mamarias, ni ecografías de ovario, ni de útero, no van a ver nada, porque las hormonas al principio empiezan a ciclar en las noches, la FSH y FSH empiezan a producir poquito, así, hasta que ya llega la menarca, que ya se produce en forma continua. Por eso la niña está ovulando y por eso está menstruando. Pero no van a encontrar nada en el ovario, ni en el útero, nada, que es la práctica de los que se forman en la Argentina, piden ecografías de todo y no sirve para nada, sin gastar nomás a los papás. Entonces, cuando documenten bioquímicamente y por la radiografía que esa niña empezó la pubertad, hay que frenar. Y para eso hay una hormona, un análogo de la GnRH, un análogo agonista y hay análogos antagonistas. No hay mucha diferencia. Los agonistas empiezan su influencia a los 4 días de que se inicia la acción, que se inyecta. Y los antagonistas en 3 a 4 minutos. Pero no hay mayor diferencia si pasa 3 a 5 días, no pasa nada. Es un tratamiento caro, pero con la triptorelina, que es una hormona parecida a la GnRH nativa, se logra bloquear, se logra inhibir la LH y FSH, entonces las niñas o los niños siguen creciendo normalmente, ¿no? Hasta cumplir sus 8 años y después ya se les puede soltar para que hagan una pubertad normal. En el caso de los niños, el primer dato es el crecimiento de los testículos. Entonces, si los testículos, aquí no se nota mucho porque es un dibujo, ¿no? Si los testículos ya tienen más de 4 ml, pues ese niño empezó la pubertad. Lo mismo, hay que pedirle el LH, el FSH y la testosterona, aunque los estrógenos y la testosterona casi nunca se elevan. Está más de 4 ml, ese niño ya empezó. Una edad ósea. Si tiene más edad ósea de 9 años, si tiene 10 o 11 años, ya ha empezado la pubertad. Y no ha empezado a esa edad, ya ha empezado hace unos 6 meses, un año. Entonces hay que frenar también hasta que el niño tenga los 8 años. Generalmente, últimamente, estamos viendo pubertad precoz a partir de los 7 años, 7 años 3 meses, 7 años 6 meses. La niña que más chiquita vi con pubertad precoz, aquí en Bolivia, más o menos hace unos 5 años, una niña de 11 meses. Y la mayoría se les estudia y no encuentras un
¿Por qué se inició la pubertad? Se hablan de gatillantes. ¿Y cuáles son los gatillantes? Pudiera ser, si vives en Santa Cruz, que te pongas que eres niña poca ropa, o que veas películas ya un poco prohibidas a 10 de la noche, qué sé yo, factores ambientales. Pero lo que más consenso se tiene que los gatillantes, lo que inicia una pubertad precoz, no estamos hablando de una pubertad normal, que hemos hablado de la quispeptín, son los derivados de los plásticos, o sea, los metabolistas, los plásticos, todo esto de los plásticos derivan del petróleo. Y se sabe que los derivados del petróleo son muy parecidos en la composición bioquímica a los esteroides sexuales, a las hormonas esteroideas, a las hormonas ya sea testosterona, estradiol, androstenediona, estiol, mucho eso, y se piensa que esos son los gatillantes para una pubertad precoz, o sea, todos los derivados de los plásticos. Entonces no hay que utilizar mucho de estos, menos poner a microondas, todo. Se habla de otras causas más raras, que la mamá esté utilizando estrógenos y que la niña les haya puesto crema de estrógenos, pero esto rara vez se ve, si es que la mamá es muy descuidada y la niña está poniendo cremita de estrógenos a la cara, alguna parte. O rara vez también se descubren tumores en el hipotálamo o en hipoesquimicia, ¿no? No es necesario pedir generalmente tomografías ni resonancias, nada, sino lo importante, cuando no se encuentra ese factor que ha desencadenado, se piensa en estos gatillantes que les digo, que son los derivados del petróleo. Y cuando no se encuentra la causa, que no se la encuentra en un 98, 99%, dependiendo si es niño o niño. En los niños se encuentra más a veces la causa. Ya, se inicia tratamiento con triptorelina. Con eso se frena la pubertad hasta el tiempo que quedamos nosotros. Lo ideal, lo justo es hasta los 8 años, pero si los papás tienen bastante dinero, porque el decapeptín no es barato, claro, ¿sí? Puede seguir hasta los 9 años, dependiendo cómo está la niña, si tiene ya, psicológicamente está preparada para iniciar la pubertad, ¿no? En los niños el tratamiento es el mismo. También la triptorelina cada mes, hay algunos de 3.75 cada mes. Los de 11.25 cada 3 meses y el de 22.5 cada 6 meses. Les decía, para que tengan una idea, nomás el de 3 meses no es barato. Acá en Bolivia cuesta $900, como 6.200, 6.300 bolivianos cada tercer mes. Ok, eso es en cuanto a la pubertad precoz. La pubertad retardada se produce después, no, creo que no tenemos, de los 14 años en las niñas y de los 15 años en los varoncitos. Entonces no hay eso de que voy a crecer hasta los 18 años o hasta los 20 años o hasta los 21. Esa es una aberración. Nadie crece eso, a no ser que tenga hipogonadismo. Si tienes un hipogonadismo, ¿sí? Aquí está. 14 años niñas, 15 años en los varones. Pubertad precoz, menos de 8 años en niñas, menos de 9 años en los niños. ¿Quiénes crecen hasta los 18 años o más? Los que tienen hipogonadismo, ya sea hipogonadismo hipogonadotrófico o hipogonadismo hipergonadotrófico. Son los únicos que crecen, porque no hay un tope, no hay la testosterona que está produciendo los testículos que frenen ese crecimiento, porque una vez que empieza la pubertad produces testosterona y produces estrógenos, pero es por 3 años. El primer año creces mucho, el segundo año moderado, el tercer año poco, después de los 3 años no creces más porque esos estrógenos y esa testosterona se han ocupado de hacerte crecer, pero de ir frenando tú, o si no, ir frenando el crecimiento, o si no seríamos largos
en las piernas y largos en las manos, como un Klinefelter, ¿no? Que son largotes, parecen como arañas. Tienen largo las extremidades superiores y largo las extremidades inferiores. Y el cuerpo lo tienen pequeño, ¿no? El tórax, el abdomen, todo lo tienen pequeño. Entonces han crecido en forma, los huesos largos, en forma distal nada más. ¿Por qué? Porque tienen hipogonadismo primario o secundario. Eso ya habrá que estudiar. Primario, un Klinefelter, en el caso de hombres, secundario, un Kalman. Y en las mujeres, primario, un síndrome de Turner, porque no tienen un X más. Entonces, los ovarios son como estrías nada más, quitas. Entonces, estos individuos son los únicos que pueden crecer largamente. En el Turner es diferente, o sea, hablando de los varones. Entonces, los que crecen hasta los 18, 19 o 20 años son hipogonádicos, ya sea primarios o secundarios, no hay de otro. Una persona normal no crece hasta los 18 años. Entonces, habla de pubertad retardada. Y eso también hay que estudiar. Felizmente son los casos menores y a ellos habrá que darles directamente o testosterona o estradiol en forma de anticonceptivos orales combinados para frenar ese crecimiento y ya que se desarrollen, ¿no? Eso es. ¿Alguna pregunta? Entonces, lógicamente los hipogonadismos tienen poco vello, los Klinefelter tienen hasta varices, les salen las piernas, ¿sí? Pueden tener un poco de ginecomastia, ¿ya? Y los Turner son más bien mujeres pequeñas, con cuello ancho y corto, pueden tener paladar ojival, les falta un X, ¿no? Su cariotipo es 45X0, ¿no? Entonces no se desarrollan, tienen teletelia, separación de las glándulas mamarias, por lo menos de los pezones, tampoco tienen infantilismo sexual, ambos, ¿no? En los Klinefelter hay varias variedades, 47XXY, hay otras variedades, más otros mosaicos se llaman. ¿Ok? Entonces hablamos de pubertad retardada, entonces a ellos hay que darles directamente testosterona y directamente estrógenos para virilizarlos o feminizarlos y que no crezcan más. Las niñas con Turner no crecen, son generalmente pequeñas, dependiendo si es clásico, no pasan de 1,50, y si son mosaicos pueden tener una estatura incluso promedio y no se les nota nada, depende de qué mosaico. Mosaico quiere decir que algunas células nomás están comprometidas y algunas no. Ok, ¿alguna pregunta sobre pubertad normal y pubertad precoz y pubertad retardada? Doctor, ¿a qué se debe que algunos hombres presenten ginecomastia en la pubertad? ¿Que tienen ginecomastia en la pubertad? Sí. Sí. En 10% de los varones puede haber ginecomastia de la adolescencia, se llama. 10%. Entonces, se les mide estradiol y testosterona y generalmente están equilibradas. Tiene que haber una relación. Está normal todo. Si no, es una variante más, digamos, no es normal porque es una ginecomastia de la adolescencia, pero se produce el 10%. Hay que vigilarlos nomás, no se debe a una cosa en particular, sino a la alteración entre la relación estrógenos y testosterona. Puede que recién estén empezando la pubertad y que los testículos todavía no estén produciendo mucha cantidad de testosterona y estos individuos, algunos son gorditos, entonces están produciendo estradiol a nivel de la grasa, la conversión periférica que se llama. Entonces tienen ginecomastia en un 10%. Ellos hay que vigilarlos hasta los 18 años. Y hasta los 18 años, si es una ginecomastia de la adolescencia, se corrige sin hacer ningún tratamiento. Ahora, lógicamente tienes que estudiarlo, ¿sí? No es una ginecomastia de la adolescencia. Si la testosterona está baja
y el estradiol está elevado, o la testosterona baja y el estradiol normal, tendrás que ver si ese paciente no tiene un hipogonadismo. A lo mejor los testículos los tiene pequeños porque tenía una criptorquilla y no estaban funcionando bien. Entonces tienes que dar tratamiento con gonadotrofina coriónica humana, fracción beta, el choragón, y a estimular la producción de testosterona. Si tiene mucho estrógeno, tienes que bajárselo a través de antiestrógenos como el tamoxifeno, por ejemplo. Entonces va a depender de la causa. Pero en el 10% de las causas de las alteraciones es una ginecomastia de la adolescencia. Entonces tienes que vigilarlo nomás. Lógicamente con ejercicio tienen que bajar de peso, y si hasta los 18 años se corrige, ya lo hiciste. No hay que hacer nada. Si persiste después de los 18 años, hay que operar la ginecomastia, ¿no? Lógicamente, en esos casos sí, pedir una ecografía de mamas, y si hay un tumorcito que está medio sospechoso, hay que hacer operar, ¿no? Entonces, pero si es una ginecomastia difusa, hay que esperar hasta los 18 años. Generalmente en 10%, en la pubertad y la adolescencia, es una ginecomastia de la adolescencia, solamente vigilancia. Lógicamente tienes que estudiar un poco, ¿no? ¿Qué más? Gracias, doctor. Y en el Klinefelter, por supuesto, es porque no estás produciendo testosterona, ¿no? Entonces tendrás que sustituirle con testosterona y eso mejora. ¿Otra pregunta? A ver, vamos a hacer alguna pregunta. Tamara Chávez, creo que has estado en mi grupo anterior, ¿o no eras tú la Tamara? Sí, doctor, soy yo. A ver, ¿qué preguntas tienes? Algunas están abandonando porque no les pregunte, ¿no? La verdad, doctor, creo que no me ha quedado ninguna duda. A ver, háblame más fuerte, no te escucho. No tengo una duda ahora, doctor. ¿No tienes ninguna duda? Ya, bueno. Doctor, yo tengo una duda. Lenny, a ver, dime. Quería saber o quedar en claro dónde se localizaba el receptor GPR54. El receptor lógicamente se encuentra en el hipotálamo, pero es una proteína transmembranada. En todas las neuronitas del hipotálamo que tienen GnRH, allí en la membrana está el receptor. Y viene la quisteptin, que se produce en esos núcleos también que han visto, y se une a esa neurona de la GnRH. Al unirse, hace que la GnRH se produzca. Y eso manda la información a la hipófisis anterior para la producción de LH y FSH. En las neuronas, en las células de la GnRH. La GnRH antes se llamaba LH-RH. Se pensaba que solamente estimulaba la LH, pero después se vio con Marcel Guillemin y Andrew Shally que estimulaban las dos gonadotrofinas, ¿no? Por eso se llama factor estimulador de las gonadotrofinas. En la GnRH, ahí está el receptor. La quipeptin se produce en las neuronas, entonces va y estimula a su receptor y empieza a iniciar la pubertad con la producción de GnRH y así sucesivamente. Comentado, como hemos estudiado. Sí, gracias, doctor. Ok, si no hay más preguntas, pues aquí termina la clase. A partir de mañana empieza la doctora Rosana Arévalo con tiroides, va a dar como unos 4 días. Después viene el doctor Javier Saavedra con diabetes, la próxima semana. Y yo vuelvo después de la semana médica para hablar de todo lo contrario. Vamos a hablar de menopausia y de osteoporosis. Un par de clases más y algunos de los doctores más van a dar a 1 o a 2 clases y con eso terminamos las 20 clases de endocrinología. Ok, ¿listo?